Cuba vive un pánico raro este lunes 25 de mayo de 2026 después de que Raúl Castro, el viejo comandante de la estructura militar cubana, se convirtiera en objetivo formal de la justicia de los Estados Unidos. La dictadura intentó reaccionar en La Habana con un acto, música, militancia y un mensaje enviado en nombre de Raúl, pero el detalle que más pesó fue precisamente su ausencia. Mientras la propaganda intentaba vender al antiguo jefe del régimen como símbolo de la familia cubana, el pueblo veía otra escena. Castro, acosado por la presión de Trump, protegido por el silencio, rodeado de aliados nerviosos y distante de las calles que ayudó a controlar durante décadas. Y es ahí donde el teatro de la dictadura empieza a fallar, porque el régimen ordena defender a Raúl en público, pero no logra explicar con claridad dónde está, por qué no aparece y hasta dónde pueden llegar los Estados Unidos con ese cerco. ¿Por qué la dictadura esconde al hombre que decía representar la revolución? ¿Cómo logró Trump transformar el apellido Castro en una señal de miedo dentro de Cuba? Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer estar suscrito al canal para seguir bien informado, información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto, con el estándar de credibilidad de Milson Alves. La acusación, anunciada el 20 de mayo de 2026, alcanzó directamente a Raúl Modesto Castro Ruz, quien hoy tiene 94 años, originario de Rouguim, junto con Lorenzo Alberto Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gualbarzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González Pardo Rodríguez. Según autoridades estadounidenses, ellos habrían participado en el plan relacionado con el ataque contra 2 aeronaves civiles desarmadas utilizadas por exiliados cubanos de Miami. La lectura en Cuba es grave porque no se trata de una sanción común ni de un discurso diplomático. Es una acusación criminal formal contra el hombre que comandó las Fuerzas Armadas cubanas y que, incluso fuera de los cargos oficiales, todavía es visto como pieza central del poder real dentro de la isla. El régimen intentó responder con teatro político. En lugar de presentar a Raúl Castro en público, pusieron a aliados, artistas y militantes para defender al viejo general como si fuera una especie de abuelo nacional. Pero la escena abrió una pregunta que ahora incomoda a La Habana. Si Raúl es tan fuerte, tan protegido y tan seguro, ¿por qué no aparece con claridad justamente cuando su nombre queda en el centro del proceso estadounidense? En las noticias que circulan, el acto se volvió un símbolo de vergüenza porque la defensa vino por mensaje, por aplausos organizados y por propaganda. Mientras el cubano común observa todo esto, enfrentando hambre, apagones, filas y represión, Trump puso a la dictadura cubana bajo una presión que va más allá del discurso. El 1 de mayo de 2026, la Casa Blanca anunció nuevas sanciones contra autoridades del régimen, personas vinculadas al aparato de seguridad, agentes involucrados en corrupción, violaciones graves de derechos humanos y quienes brindan apoyo material al gobierno cubano. La medida también abrió camino para sancionar a entidades e instituciones financieras que faciliten transacciones con personas sancionadas. Para La Habana, esto es un golpe sensible, porque el régimen depende de las redes externas, empresas controladas por los militares e intermediarios para sobrevivir económicamente. El Departamento del Tesoro también reforzó el cerco. Creó un nuevo programa de sanciones ligado a Cuba, separado de las reglas antiguas, pero sumado a ellas. La propia OFAC alertó que personas extranjeras e instituciones financieras deben considerar el riesgo de sanciones al tratar con ciertas operaciones que involucren a Cuba, especialmente con estructuras controladas por figuras bloqueadas. El nombre más delicado en este tablero es Gaesa, el conglomerado empresarial ligado a los militares cubanos, señalado desde hace años como pieza central del poder económico de la dictadura. Marco Rubio endureció aún más el mensaje al decir que la posibilidad de un acuerdo negociado con Cuba no es alta, aunque Washington afirma preferir una solución diplomática. La declaración llegó en el mismo momento en que Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno comunista y ofrece ayuda humanitaria de $100 millones, intentando hablar directamente con el pueblo cubano y separar a la población de la élite que controla La Habana. Rubio también rechazó la idea de que Washington esté embarcado en una labor de construcción nacional y afirmó que el tema está ligado a la seguridad nacional estadounidense.
La dictadura siente el impacto porque la narrativa oficial siempre intentó vender la idea de una resistencia absoluta, pero la propia familia Castro ya venía mostrando señales de fractura. En abril de 2026, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, intentó enviar una carta secreta a Donald Trump, con propuestas económicas, solicitud de alivio de sanciones y una advertencia militar, según información atribuida al Wall Street Journal y difundida en Brasil. El detalle expone una fuerte contradicción. Mientras la propaganda grita soberanía para el pueblo, dentro de la propia familia del régimen, alguien intentó abrir una conversación directa con la Casa Blanca. Este movimiento ayuda a explicar por qué el caso de Raúl Castro provoca tanto pánico. No es solo el miedo al tribunal estadounidense, es el miedo de que el blindaje histórico de la familia Castro empiece a caer. Durante décadas, el régimen trató a sus comandantes como intocables, protegidos por cargos, medallas, discursos y control total de la información. Ahora, la acusación de Estados Unidos pone nombres, fechas, funciones militares y responsabilidades dentro de un proceso formal. El caso de los aviones de Hermanos al Rescate, antes tratado por La Habana como un episodio superado, vuelve con fuerza y con peso jurídico. En las calles, la tensión aparece de otra forma. En Antila, en la provincia de Holguín, hay relatos que señalan protestas, detenciones y una presencia policial desproporcionada para intimidar a los habitantes. La escena narrada por los cubanos muestra a agentes yendo a buscar a una persona como si fuera una gran amenaza, mientras los vecinos preguntan por qué tanta fuerza para llevarse a alguien que solo participó en una manifestación. El método es antiguo. Primero el pueblo grita libertad. Luego el régimen identifica, presiona, multa, detiene e intenta aplastar ese ejemplo para impedir que la revuelta se propague. El contraste es brutal porque mientras las autoridades organizan actos en defensa de Raúl Castro, los cubanos comunes enfrentan castigos por intentar sobrevivir. Un anciano habría recibido una multa de 32,000 pesos por vender limones, en una escena que resume la distancia entre la élite del régimen y la población. Por un lado, dirigentes protegidos, autos oficiales, propaganda y privilegios. Por otro lado, gente vendiendo lo básico para comer, siendo tratada como criminal por un Estado que controla todo, pero no entrega comida, energía ni libertad. La crisis económica aumenta el desgaste. Reportajes recientes muestran que Cuba vive un mercado de combustible cada vez más limitado, con filas digitales, compra mensual restringida y gasolina llegando a $12 en ciertos circuitos de venta. Esa realidad pesa directamente en el transporte, la comida, los servicios y la rutina de quienes ya viven con apagones y falta de productos básicos. Cuando Trump aprieta al régimen desde afuera y la población sufre por dentro, la dictadura intenta transferir la culpa a Washington. Pero la calle ve a la élite cubana manteniendo privilegios mientras el pueblo paga la cuenta. La respuesta de La Habana también muestra nerviosismo militar. El régimen intenta mostrar preparación, mover vehículos, hablar de la defensa de la soberanía y transformar cualquier presión externa en una amenaza contra Cuba. Pero esa puesta en escena no resuelve el problema central. El objetivo ahora no es el pueblo cubano, es la cúpula que controla el poder. La presión estadounidense apunta a dirigentes, redes financieras, figuras militares y nombres vinculados a la represión. Esa diferencia es importante porque desmonta la propaganda de que todo el castigo contra el régimen sería un castigo contra la población. El miedo de los Castro aumenta porque el caso no está aislado. La acusación contra Raúl aparece después de sanciones, advertencias financieras, disputa por ayuda humanitaria y un discurso de Washington cada vez más directo. Trump y Rubio transmiten el mensaje de que la relación con Cuba puede cambiar, pero no mientras la estructura comandada por la dictadura siga bloqueando el futuro de la isla. El pueblo cubano ya habla con menos miedo que antes. Relatos de la calle muestran a personas pidiendo libertad, democracia, fin de la corrupción y el derecho a hablar sin ser arrestados o recibir una multa pesada. Ese detalle afecta a la base del régimen porque la dictadura no sobrevive solo por la policía, también depende del miedo psicológico. Cuando el ciudadano empieza a hablar en voz alta, cuando graba, publica y enfrenta a la patrulla, la estructura represiva necesita usar más fuerza para controlar cada barrio, cada fila, cada protesta y cada conversación.
Ahora lo que sucede es una disputa de resistencia. Washington debe seguir presionando financieramente al régimen, apuntando a redes militares y figuras de mando. La Habana debe aumentar la propaganda, la represión interna y las acusaciones contra Estados Unidos para intentar mantener el control. La diferencia es que el caso de Raúl Castro abrió una herida que no se cierra con discursos. Cuando el jefe histórico de la estructura militar se convierte en objetivo formal de Estados Unidos y no aparece con fuerza ante su propia militancia, la dictadura empieza a enfrentar una presión doble. Por fuera, el cerco de Trump. Por dentro, un pueblo cansado de obedecer en silencio mientras los Castro intentan salvar su propia piel. Yo soy Milson Alves, global, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más comprometido con la comunidad de Milson Alves, global.